familia conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos en este momento por tu amor, por tu misericordia tan grande para con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu corazón está que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos para poder ser familias conforme a tu corazón, que podamos modelar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender tus mandamientos, a obedecerlos, Señor. Y pongo mi vida en tus manos para que seas tú el que hoy hable a cada uno de nosotros, que toda distracción se quite de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos abrir nuestro corazón para recibir lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi tema es: cuida a tu familia de la ruina. Y quizás muchos de ustedes pensarán, ¿cuál ruina? Estados Unidos es un país donde la mayoría de las personas, la mayoría de las familias, pues tienen un hogar, tienen ropa, tienen un auto, tienen escuelas, y podrían pensar, ¿de qué ruina me pueden hablar? A veces cuando hablamos de la ruina pensamos solamente en los bienes materiales o en lo económico, pero no, hoy Dios nos está hablando de cuidar a nuestra familia de la ruina y de lo que nos lleva a la ruina como familia, y que no tiene nada que ver con estas cosas, que son necesarias, que sí son importantes, pero que al final de cuentas son pasajeras, y que muchas veces cuando estamos buscando estas cosas, eso es lo que nos lleva a la ruina muchas veces como familia. En México es un país donde quizá tener un auto es más difícil, quizá el tener ropa también es más difícil, pero sabemos que aquí en Estados Unidos es todavía mucho más fácil. La mayoría de las familias tienen un auto en Estados Unidos, la mayoría de las familias tienen una casa donde vivir, hay préstamos, hay más trabajo, hay horarios mucho más extendidos y hay lugares donde encontramos ropa a precios también muy económicos, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos es un país donde muchos, por eso los mexicanos y muchas personas dicen, vámonos a Estados Unidos, porque es el sueño americano, allá vamos a vivir bien. Y muchas veces buscando todas estas cosas, las familias se van a la ruina. Y hoy quiero hablarles de una familia que terminó en una gran ruina. Y esta familia es la familia de los hijos de Israel. Una familia que fue sacada de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra donde ellos iban a ser libres, pero que fue todo lo contrario. También terminaron allá en una gran ruina. Y hoy Dios nos va a hablar y nos va a enseñar qué fue lo que llevó a la ruina a estas familias. Que tengamos cuidado para que no pase lo mismo con nuestras familias. ¿Cuántos de aquí dicen, a mí me gustaría ver en la ruina a mis hijos? Yo creo que nadie, ¿verdad? O que tú digas, yo quisiera ver en la ruina a fulano de tal. Pues si somos hijos de Dios, no podemos desearle la ruina absolutamente a nadie. Y Dios eso es lo que quiere para cada uno de nosotros, que con los principios que Él hoy nos va a dar, aprendamos y tengamos mucho cuidado para que no pase lo mismo que pasó con esta familia, que no nos pase a nosotros. Salmo 106. Versículo 34 al 37. ¿Ya lo tienen? Dice así: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron, ¿qué fueron? Causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Nos está hablando del pueblo de Israel. Y vemos que dice, fueron causa de su ruina. Y vamos a ver qué fue la causa
de su ruina. ¿Qué fue esto? ¿Y saben qué fue la causa de su ruina? Fueron las malas decisiones que ellos tomaron. Fue la desobediencia a Dios lo que los llevó a una ruina a estas familias. Y a través de esta historia, hoy Dios nos va a enseñar qué cosas nos pueden mandar a la ruina a nosotros, a ti o a mí. Hoy Dios nos va a enseñar. Y quizá si le preguntáramos a una persona que vive en una ruina completa y le dijéramos, oye, ¿te gusta vivir así? Seguramente su respuesta sería, no me gusta estar en este estado. O quizás si le preguntáramos a una persona que vive en la ruina y le dijéramos, ¿qué fue lo que te llevó a vivir en este grado? Quizá él nos diría, las malas decisiones que yo tomé. Y reconocería. O las malas conductas que tuve es lo que me llevó a vivir en esta ruina. Y quizás si le preguntamos, ¿y volverías a hacer lo mismo? Si es una persona que está cabal, si es una persona que está bien de su cabeza, diría, no, jamás volvería a cometer el mismo error. Solamente una persona que está mal de su cabeza podría decir, sí, los mismos errores que cometí ese año los volvería a cometer el día de hoy, después de ver que vive en una ruina. Quizá ellos dirían, no, de ninguna manera, yo cambiaría esto, yo tomaría estas decisiones, yo tendría más cuidado ahora en todo esto que no tuve cuidado antes. Quizá si habláramos con una persona que se dedica a negocios y que vemos que en un momento él era un gran empresario, le fue bien y después vemos que está en una ruina total y le preguntamos, ¿qué fue lo que te pasó? A lo mejor él nos diría, ¿sabes qué? Es que en algún momento me ofrecieron un gran préstamo, yo sabía que no lo iba a pagar, pero yo dije, no importa, tomo el desafío. Y me endeudé y después esa deuda me llevó a adquirir más deudas porque ya no hallaba cómo pagarlo y cuando menos me di cuenta, perdí el negocio, perdí la empresa, perdí a mi familia, he perdido todo y estoy en una gran ruina. Y seguramente le diría, jamás volvería a hacer eso. Hay decisiones que como familia nos pueden llevar a una gran ruina. No solo hablando en los negocios, no solo hablando en el dinero, sino también en la familia. Hay decisiones que nos pueden llevar a una gran ruina. Nosotros no podemos desearle a nadie la ruina, sino todo lo contrario. Y la palabra de Dios nos habla de estas familias, ¿para qué? Para que tomemos el ejemplo de ellos y no hagamos lo que ellos hicieron. Toda la palabra de Dios está hecha para nuestra instrucción, para que aprendamos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Vemos cómo esta familia del pueblo de Israel cayó en una gran ruina. Fue lo peor que le pudo haber pasado a sus familias, el no obedecer a Dios, el no hacer la voluntad de Dios, aún estando en la tierra prometida. Ellos siguieron viviendo en la ruina, cuando se supone que en la tierra prometida la vida de ellos tenía que cambiar. Ese era el deseo de Dios para con ellos, pero ellos metieron sus manos, ellos tomaron sus propias decisiones, ellos pensaron, yo tengo una mejor idea, a mí no me va a pasar. No, es que Dios a veces es muy estricto con nosotros, pero todo eso los llevó a una ruina. Y una de las cosas que los llevaron a la ruina fue que no destruyeron el pecado. En el versículo 34 que acabamos de leer, dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Y estas palabras, no destruyeron los pueblos, quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros estamos en una tierra de bendición, pero Dios nos indica, Dios te dice, debes de destruir a los pueblos que están ahí,
Nosotros no debemos de decir, no, pobrecitos, hay que dejarlos ahí. No, no es necesario. ¿Por qué hay que ser tan extremosos? No, vamos a dejarlos ahí. Nosotros vamos a tener todo controlado, todo va a estar bajo control. Seguramente muchos pensaron, como algunos de nosotros lo hemos hecho, nosotros somos fuertes, nosotros somos muy espirituales, vamos a la iglesia, todos los días oramos, leemos la palabra de Dios. Nosotros vamos a poder contra ellos. Cuando ellos se quieran rebelar contra nosotros, nosotros los vamos a poder controlar. Muchas veces esos son los pensamientos de los jóvenes. Cuando Dios les dice que saquen de su vida el pecado. Dice, no pasa nada. Nosotros podemos controlar el alcohol, nosotros podemos controlar las drogas, nosotros podemos controlar la fornicación y todo lo que Satanás les pone enfrente. Y ellos dicen, no, ¿para qué lo voy a sacar? ¿Para qué voy a sacar de mi habitación esa revista que tiene malas imágenes? No hay ningún problema, yo tengo el control. Y estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Dios no nos dice, contrólalo. Dios está diciendo hoy, destrúyelo. Eso fue lo que Dios les dijo a este pueblo, no que los controlara, sino que lo destruyera, que los arrancaran de raíz, que los sacaran por completo. Porque era un pueblo idólatra, eran pueblos idólatras los que estaban ahí, eran pueblos pecadores los que vivían en la tierra prometida. Y muchas veces así estamos nosotros, y eso es lo que nos lleva a la ruina. No destruir el pecado. Eso es lo que acaba con las familias. Eso es lo que acaba con la vida de muchos jóvenes, de los padres. Porque pensamos que no hay ningún problema. Tratamos de dominar el pecado. No vas a poder dominar el pecado. Tenemos que arrancarlo y sacarlo de nuestra vida. Por ejemplo, hay un hombre que salía en los programas de Discovery Channel. Y este hombre siempre salía con unas fieras y él las domaba, él las controlaba, él siempre parecía que tenía el control sobre esos animales feroces. Él siempre desafiaba el peligro y pensaba, yo tengo el control sobre estas bestias, sobre estos animales, y yo puedo domarlos en cualquier momento. ¿Y cómo terminó este hombre? Muerto, asesinado. ¿Y quién fue quien lo mató? Una mantarraya. Así fue como terminó. Pero él todo el tiempo pensó, yo tengo el control. Quizá en ese momento él quiso pedir ayuda, pero fue muy tarde. ¿Y cómo terminó? Muerto. Y vemos que a veces él sacaba a su hijita, y su hijita también salía con esas bestias. Lo mismo que él la estaba haciendo, le estaba enseñando a sus hijos. A veces eso hacemos los padres. Estamos pensando que tenemos el control sobre el pecado, y lo mismo se lo estamos enseñando a nuestros pequeños. Y tarde o temprano el pecado nos va a matar. Tarde o temprano el pecado va a acabar con nuestras vidas. Y eso es a lo que viene Satanás, a matar, a robar y a destruir. Pero Dios vino ¿a qué? A darnos vida, y vida en abundancia a través de su Hijo Jesús. Pero necesitamos obedecer sus mandamientos. Muchos piensan, yo puedo jugar con el pecado, yo puedo coquetearle al mundo, yo puedo mantenerlo ahí a un lado, no me va a afectar, no va a afectar a mi familia, no va a pasar nada. Yo tengo el control, a la hora que yo quiera, yo lo voy a dejar. Pero ¿saben qué? Hay pecados que parecen sencillos, hay pecados que parecen que no nos van a lastimar, hay pecados que pensamos, a mí no me va a pasar nada. Ay, no sean tan exagerados, mucho menos a mi familia. Pero ¿saben qué? Esos pecados son los que más destruyen. Esos pecados son los que llevan a las familias a una ruina.
Por ejemplo, el orgullo en la familia. Es un pecado que a lo mejor pueden decir, lo que puede destruir a la familia es el adulterio, es lo peor que puede pasar en la familia. Sí, el adulterio trae un dolor muy fuerte, afectaciones muy fuertes con el esposo, la esposa, los hijitos, pero no solo eso, muchas veces ya dejaron el adulterio, ya dejaron todo eso, pero hay orgullo dentro de la familia y el orgullo puede acabar con la familia. Y debemos de luchar constantemente con esto. A veces el orgullo viene y se va de nuestras vidas. A veces decimos, no, a mí ya no me cuesta trabajo perdonar. Sí, mientras todo está bien. Pero en el momento en que tus hijos te lastiman, en el momento en que tu esposa o tu esposo te habla mal, te ofende, ahí dices, no, ¿cómo? ¿Cómo es posible que me haga eso a mí? Yo que le di la vida, yo que trabajo todo el tiempo, no, yo no puedo perdonarlo, yo no me merezco eso. O muchas veces nosotros cuando faltamos decimos, no, yo no voy a pedir perdón. Que vengan y me pidan perdón. Que mi esposo venga y me pida perdón. Que mis hijos vengan y me pidan perdón porque por eso soy su madre. Que mi padre que venga él y me pida perdón, o mi madre sea la que me venga y me pida perdón, porque nuestra vida está llena de orgullo. Nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos exalten, nos gusta que nos admiren. También nos gusta decir, no, yo no voy a pedir perdón. Que ellos sean los que me vengan a pedir perdón. Yo no soy culpable. Y ese es un pecado en nuestra familia. Y hoy dice que lo arranquemos por completo de nuestra vida. Que quitemos todo orgullo de nuestra vida. La Biblia nos da el ejemplo en Hebreos de Esaú. Él fue un hombre orgulloso y después se llenó de amargura. Y esa amargura que tenía en su corazón lo llevó a destruir su vida. Y muchas veces así estamos, viviendo con orgullo, con falta de perdón, y después viene la amargura. ¿Y saben una cosa? La amargura se contagia. Cuando vemos una madre amargada, los hijos están amargados. Cuando vemos padres amargados, vemos esposa y hijos amargados. Eso se contagia. En la iglesia debemos de tener cuidado porque a veces hay hermanitos o hermanitas muy amargadas y empieza a contagiarse. Empieza a contagiarse. También en la palabra de Dios vemos la historia de Acán. Cómo este hombre agarró esos lingotes de oro, los escondió debajo de la tierra y después Dios se da cuenta de lo que está pasando y dice, alguien aquí ha pecado contra mí. Pero él estaba calladito. Él había desobedecido también la indicación que Dios había dado a su vida. Y cuando va Josué y empiezan a buscar, se da cuenta quién era, quién había desobedecido, quién había pecado contra Dios. Y ¿saben? No solo murió Acán, sino murió toda su familia por una mala decisión. Y no solo su familia, hasta sus animales murieron. Todo se acabó. Y quizá él pensaba, esta decisión que estoy tomando es buena, les va a traer bendición a mis hijos. Imagínense, a mi familia, estoy quedando con los lingotes de oro. A él no les va a pasar, a mi familia no les va a pasar nada, a mí tampoco. Pero todos fueron destruidos por una mala decisión, por una desobediencia a Dios. Otra cosa que destruye a las familias son las ansias de tener cada día más y más y más y más, y que no hay nada que nos sacie, no hay nada que nos llene. Mi esposo le decía hace poco a una de mis hijas, ¿sabes qué? Debes de pedirle a Dios perdón. Ella está pequeña y está
batallando en esa etapa de la adolescencia y también porque ella necesita conocer a Dios y nacer de Dios. Pero todo lo que le damos, nada le gusta. La mayoría de las cosas no le satisface. Y nosotros estamos con ella constantemente. Debes de aprender a ser agradecida. Debes de aprender a darle gracias a Dios con lo que tienes. ¿Sabes por qué? Porque si tú sigues así, nunca vas a ser saciada con nada. Nada te va a llenar. Y a veces nosotros los padres somos así. Ya hay un trabajo, tenemos para comer, tenemos para alimentar a nuestros hijos, tenemos para vestirnos. Ah, no, pero necesito trabajar más tiempo. Ah, no, pero es que Dios me está abriendo la puerta. Ahora ya no voy a trabajar de las 8 a las 5 de la tarde, sino me dan un trabajo que ahora voy a trabajar después, desde las 6 hasta las 12 de la noche. Es que necesitamos más, es que tenemos mucha necesidad y más necesidad, y no te das cuenta que estás perdiendo a tu familia y que estás perdiendo los mejores años de tus hijos y quizá la mejor etapa con tu esposa por pasarte todo el día trabajando. Esas ansias de cada día tener más y más y más. Y esta carne nunca se va a saciar. Por eso hay tantas modas. Porque ahorita la moda es lo rojo. Todos van y compran lo rojo. Ah, no, es que ahora la moda es azul. Ahora todos nos llenamos de azul. Ahora es que ahora la moda es amarillo con puntos blancos. No, pues me falta la blusa amarilla con puntos blancos. Y no nos saciamos. Y así en la mayoría de áreas de nuestra vida. Hombres o familias que están buscando el dinero todo el tiempo. ¿Es malo el dinero? No. Lo malo es cuando nuestros objetivos son incorrectos. El dinero no es malo. ¿Tener dinero es malo? No. Pero esa persona que simplemente quiere más y más y más y está obsesionada con el dinero, está obsesionada en buscar trabajos que quizá no le convienen, en empezar negocios que no le convienen, eso puede destruir a la familia. Mi esposo y yo platicábamos hace unos días, pasábamos enfrente de un negocio y veíamos a una chica que estaba fuera del negocio con un vestido completamente ajustado, muy corto y bailando en la calle. Y dice mi esposo, qué tristeza, ¿cómo pueden buscarse las jovencitas un trabajo así? Imagínate, está aquí en la calle, pasan puros camiones de la basura, microbuseros, los trailers, y pasan y le gritan cosas incorrectas, les faltan al respeto. Dice, ¿cómo puede ser? Yo le decía a mi esposo, pues porque ganarse el dinero así es muy fácil. Si tú vas y buscas un trabajo y no tienes una carrera allá en México y dices, quiero un trabajo, bueno, vas a tener a lo mejor que entrar a una fábrica a trabajar 8 horas y te van a pagar 600 pesos. Pero esa chica a lo mejor va a tener que trabajar 4 horas y le van a pagar 1,500. Dinero fácil. Y no les importa ellas tener que pagar un precio con tal de ganar rápido el dinero y de una manera fácil. El problema no es el querer dinero para nuestras necesidades primarias, sino el problema es cuando cada día queremos más y más y más. Nosotros conocimos a un muchacho que se casó con una señorita, él era un joven que iba a la iglesia, tranquilo, y empezó a trabajar cuando él se casó, pero esta chica siempre quería más, y no le alcanzaba, y es que, ¿sabes qué, mi amor? Ahora me gustaría que me compres esto. Oye, deberías de vender el carrito que tienes, ¿y por qué no nos compramos un carro del año? Es que, ¿sabes que este departamento está muy pequeño? Y él en un principio nos pedía consejo, y le decíamos, ¿sabes qué? Debes de tener mucho cuidado y tienes que enseñarla a ella a tener contentamiento con lo que tiene. Porque tiene para comer, porque tiene donde vivir, tienen hasta la añadidura de un carro y no es correcto. Tú tienes que estar ministrando
ministrándola y tienes que hablarle conforme a la palabra de Dios y tiene ya que aprender a ser una mujer virtuosa, y la mujer virtuosa, una de sus cualidades es que es buena administradora y es agradecida con lo que el esposo provee a su casa. Y pasó el tiempo, este muchacho empezó a tomar malas decisiones, empezó a pedir prestado, empezó a endeudarse y endeudarse. Ya no pedía consejos porque sabía lo que le íbamos a decir. Y él, apartado de sus padres y de la iglesia y de todos, empezó a tomar malos consejos, a pedir dinero prestado, Llegó un momento donde debía tanto dinero, ya no sabía cómo pedirlo. El chico empezó a tomar antidepresivos, empezó a entrar en ansias, en depresión. El chico terminó suicidándose. Qué desgracia, qué tristeza. Una familia que vivió una ruina. Eso es triste, pero es un pecado que se llama ambición. Y quizá él pensaba, yo lo tengo controlado, yo voy a poder pagarlo, lo voy a lograr, voy a trabajar más, voy a invertir aquí, voy a invertir allá, pero no pudo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que la palabra de Dios nos dice, y que es destruir el pecado, eliminarlo por completo de nuestras vidas, eliminarlo por completo de nuestras familias. Dejemos de decirle al Señor, mira Señor, no es necesario que lo elimine de mi vida, yo soy un buen cristiano, yo tengo todo bajo control, aunque sea poquito. Un buen cristiano obedece a la voz de Dios y deja de justificarse y de estar pidiéndole, dame tantita chance. Lo mejor que podemos hacer es ir delante de Dios y reconocer que quizá en nuestra vida todavía hay pecado. Ir delante de Dios y quizá a los jóvenes decirle, Señor, perdóname, estoy jugando con el pecado. Señor, perdóname, reconozco que no he quitado el pecado de mi vida por completo y sé que esto me va a destruir. O quizá también puede decir, bueno, Señor, yo no me había dado cuenta que esto era tan malo delante de ti. Ayúdame, por favor. No sé cómo hacerlo. Estoy muy metido en esta situación. Pero auxíliame. Y Dios te va a dar la gracia para sacarte del pecado en el que tú estás. Y sobre todo nosotros los padres necesitamos quitar de raíz todo pecado que hay en nuestra familia o en nuestra vida. Después vemos en el versículo 35 que dice, se mezclaron con las naciones. Aquí está otro punto que lleva a la familia a la ruina. A veces confundimos el que nos digan, oye, ten amistad también con la gente que no conoce de Dios para que les prediques. Oye, platica, convive con tus vecinos para que ellos, aún sin que abran la boca, vean la gran diferencia que hay entre tú y ellos digan, oye, quiero lo que tú tienes. Oye, ¿cómo le haces para actuar así con tu familia? Oye, ¿cómo le haces para tener esa templanza cuando ves que tus hijos no te obedecen? O oye, hay un hermano que nos decía, en el trabajo todo el tiempo están hablando los hombres de mujeres y mujeres y mujeres y mujeres. Y si yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué? A mí no me mandes esas imágenes. A mí no me vengas a platicar eso. Y le hicieron burla y le dijeron, ay, no me digas que tú eres de esos hombres que con una tienen. ¿Cómo no? Si nosotros somos hombres y nosotros nos toca de 3, 4 mujeres, ¿cómo una? Y él le dijo, yo decidí y yo hice un compromiso con Dios y con mi esposa de serle fiel hasta la muerte. Y él da testimonio y por eso no lo quieren. No quieren saber de él y lo han corrido de muchos trabajos porque él siempre está dando testimonio. Y sí, nosotros debemos de predicarle al mundo
Y quizá tenemos amistades que no son cristianas, pero el propósito es que nosotros debemos de tener una influencia en ellos, no ellos en nosotros. Porque luego resulta que la influencia del mundo ya nos arrastró a nosotros. O ya arrastró a nuestros hijos. El día de ayer decía mi esposo de nuestra hija que tenía un amigo homosexual cuando ella entró en la prepa. Y cuando dijo yo, dije, ay, ya agarró mi ejemplo. Pero bueno, ella tenía un amigo homosexual. Y llegó y nos platicó, fíjate que un chico de la prepa es homosexual y me llevo bien con él y me siento bien con él porque pues como le gustan los hombres, pues yo estoy tranquila, no me va a molestar. Y me cuida y es bien buena onda. Y empezó a platicarnos y nosotros le decíamos, ¿sabes qué? Dios te llevó con ese muchacho con un propósito. Y el único propósito es para que tú le prediques, para que con sabiduría, en amor, le hagas ver su pecado y que él se arrepienta. Ese es el propósito. El propósito no es de que tú y él sean mejores amigos y nada, no. Es que le prediques, es que lo invites a la iglesia. Cuando ella empezó a hablarle de la palabra de Dios, cuando ella empezó a invitarlo a la iglesia, él se fue alejando. Él se fue alejando. Después, él quiso empezar a poner a mi hija en contra de nosotros. Y le empezaba a decir, oye, ¿cómo es posible que no te dejan ir a las fiestas? No, es que tus papás te ponen a cuidar a tus hermanitos porque te quieren de su criada, por eso no te dejan ir a las fiestas. No, es que tú estás en una edad para disfrutar, te comportas como una abuelita. Y empezó a meterles ideas en contra de nosotros. Y ella llegaba y nos platicaba. Y cuando él nos veía, se agachaba. No nos podía ver a los ojos, siempre se agachaba y yo le decía, hola, ¿cómo estás? Y hablaba así una voz muy rara y yo le decía, ¿estás malo de la garganta? No. Y me decía Valeria, es que está hablando ahorita como niña. Le decía, oye, dile que qué mal se oye, que hable como lo que es niño, se oye mal. Me decía, ay, ¿cómo le voy a decir mal? No, sí, dile. Le dijo, no, pues menos nos quería ver. Llegó un momento donde le dijimos, tienes que cortar de tajo con esa amistad. No más, no más. No te lo vamos a permitir. Mami, no te lo vamos a permitir. ¿Sabes por qué? Porque él ya está teniendo una influencia en ti. Y tú no tienes el carácter ni la autoridad para frenarlo. Al contrario, aléjate de él. Y sí, se alejó. Cuando él se alejó, empezaron a salir muchas cosas. Él empezó a hablar de ella muy mal. Era muy grosero con ella, estaba muy dolido, muy enojado, y después resultó que un maestro nos dijo, cuídenla de ese chico, porque ese muchacho no sé si realmente es homosexual o está con esa apariencia, pero creo que está enamorado de su hija o es bisexual. Y ella estuvo batallando con esa situación porque él era sumamente grosero con ella. Estuvimos orando y Dios lo apartó. Dios lo alejó. Pero chicos, a veces se nos hace bien fácil. Le voy a predicar. Le voy a llevar. Y saben, terminan ustedes siendo arrastrados por el pecado. No podemos controlar el pecado. Lo debemos de sacar de nuestra vida. Y mucho menos podemos mezclarnos con ellos. Si Dios nos puso en este mundo, es para que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Dios quiere que demos frutos en esta tierra. Dios quiere que la gente vea nuestras buenas obras. Dios quiere que la gente vea nuestro testimonio como esposos, como mujeres, como esposas, como madres, como hijos, como amigos. Eso es lo que Dios quiere, que a través de nuestra vida su nombre sea glorificado y que digan, yo quiero conocer a Jesús, no que nos quieran conocer a nosotros. Dios quiere que seamos luz en este mundo que está llena de oscuridad. Y no que seamos personas aparentes, que no seamos cristianos que quieran impresionar a los demás, que no seamos esas personas que solamente el domingo o el día que hay reunión nos convertimos en cristianos.
Pero de lunes a sábado vivimos como demonios. Como demonios en nuestra casa, como demonios en la escuela, como demonios en la calle, como demonios en el trabajo. Y se oye fuerte. Pero, ¿los demonios mienten? Sí. ¿Los demonios pelean? Todo eso son características de Satanás. La mentira, el adulterio, la fornicación, la lascivia, los pleitos, las contiendas. Entonces, ¿como quién vivimos toda la semana? Dios no quiere que llevemos una vida nada más de apariencia. Que no nos mezclemos. Esta palabra mezclaron viene de la palabra griega que quiere decir intermezclar. Y esto quiere decir batir. Es como cuando vamos a hacer un pastel. ¿Y qué ponemos? Le echamos el huevo, echamos la leche, la mantequilla, y si es de chocolate le ponemos el chocolate. ¿Y qué hacemos? Todo lo mezclamos, todo lo batimos, a tal grado que se hace una sola masa, se cose el pastel y ya no se distingue, ¿verdad? Ya una vez hecho el pastel ya no sabemos ni dónde quedó la mantequilla, ni dónde quedó el azúcar, ni dónde quedó la leche, porque todo está mezclado. Pues este pueblo fue lo que hizo. Este pueblo se mezcló con las naciones, con las naciones paganas, de tal manera que no solamente se juntaron con ellos, sino que se batieron, se mezclaron con ellos. Esto es, se hicieron iguales que ellos. No había diferencia. No había diferencia. Ya eran iguales. Estaban perfectamente mezclados, así como ese pastel, que está tan mezclado, tan bien, que ya no hay diferencia. Y este fue el problema con los hijos de Israel, que ellos se mezclaron con esas naciones. Y muchos de nosotros vivimos así, o están viviendo así. Hay una mezcla con el mundo a tal grado que ya no hay diferencia. Están tan mezclados con el mundo que ya no hay una diferencia. Son iguales que ellos. Cuando nosotros debemos de ser diferentes a ellos. Debemos de ser diferentes a los de este mundo. Debemos de ser diferentes en nuestra manera de conducirnos. Debemos de ser diferentes en nuestra manera de hablar. Debemos de ser diferentes en nuestra manera de vestir. Debemos de ser diferentes en la música que escuchamos. Debemos de ser diferentes en las cosas que practicamos. Debemos de ser diferentes en cómo hablamos. Debemos de ser diferentes aún en las películas que vemos. Vamos al cine con los niños y ahora qué difícil es poder escoger una película. Ellos querían ver una película mexicana y mi esposo y yo dijimos, vamos a ir a verla nosotros primero. La película era clasificación A. Se supone que si es clasificación A, pues es para toda la familia. Y la empezamos a ver y puras groserías, mejor nos fuimos. Llegamos a casa, ¿qué pasó? No es para ustedes. ¿Pero por qué? Mis compañeros dicen que está buenísima. Y la grande, la de la prepa, dice, oye, es que mis amigas me dijeron que hay un mensaje que nos hace reflexionar porque habla a los jóvenes que tienen todo y que no valoran, pero después de lo que le pasó, ella reflexionó y cambió su manera de vivir y aprendió a trabajar. Y yo le dije, ¿sí? ¿Enseñan todo eso con puras palabras groseras y obscenas? No vas a ir y no los vamos a llevar. A los pocos días mi hija salió con algunos amiguitos de la iglesia y nos dicen, oigan, nos dejan ir a una película, y mi esposo siempre les dice, sí, pero antes de entrar me tienes que decir qué película es, a qué hora se empieza, a qué hora sale y en qué cine está, y todo me tienes que avisar. Y ya nos habla, oye, vamos a ver tal película. Y vimos, y también la película era clasificación A y no había ningún problema según el tráiler que vimos. Entraron a ver la película y después me escribe mi hija y dice, ¿sabes qué, mami? Ya no salimos. Ella iba con otros jovencitos también cristianos. Ya no salimos. Porque, no, mamá, empezaron bien groseros.
y hubo una escena que no nos gustó, nos dio gusto. Nos dio gusto. Y luego ella le platicó a la mamá de uno de los niños que iban, le dijo, es que nos salimos porque... Y la mamá les dijo, oye, me da mucho gusto que hayan hecho eso, que ya tengan la conciencia de decir, esto no me conviene. Entonces tenemos que ser diferentes, no nos podemos mezclar con este mundo. Y muchos dicen, no, no me voy al baile. Ay, pero yo no me voy a las discos, no me voy a los antros. No, yo no voy a esos lugares. Pero a lo mejor hablas, o te vistes, o miras de manera incorrecta, igual que el mundo. Y no hay diferencia. A veces dicen, no, yo no me voy a meter a esos lugares que son de mal testimonio. Pero no nada más es no irte a meter a esos lugares que son de mal testimonio, sino es que en nuestra vida, que Dios nos ayude y que nos dé la gracia para ser completamente diferentes a este mundo. Que no nos mezclemos con ellos. Porque por eso luego dicen, pues no, que eres cristiano. Oye, mira, ahí va la hermanita. Oye, ¿viste cómo volteó a ver a la otra muchacha que pasó? Casi la fulmina con los ojos. Pues no, que es cristiana. Oye, ese muchacho, ¿viste cómo volteó a ver a la chica? Oye, pues ¿qué no es el aleluya que sale con la Biblia todos los domingos? Y mira cómo ve a las chavas. ¿Dónde está la diferencia? O el vecino. Oye, bueno, yo aquí veo mucho terreno, ¿verdad? Para una casa y otra y no se escucha, pero allá en México las casas están pegadas. Imagínate que le estés predicando a tus vecinos y que les digamos, no, y somos pastores, y que oigan cómo le gritamos a nuestros hijos. O como el varón le grita a la esposa, oye, fulanita, mira, tu comida está horrible, llévatela, trágatela tú. No. ¿Y ese es el pastor que me está predicando? Debemos de tener cuidado. Si Dios nos prohíbe tener malos amigos y nos dice que tengamos cuidado, nosotros podemos y debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Lo debemos de hacer y decirles, no te mezcles con el mundo. Y más cuando nuestros hijos son pequeños. A veces queremos cambiar a los hijos de 25, 27 años. Decía un predicador, es que los padres están al revés. A los niños chiquitos los dejan hacer lo que se les dé la gana, pero a los de 27 años los quieren controlar. Dices, todo lo contrario, a los chiquitos les tenemos que poner principios, a los chiquitos les tenemos que disciplinar, a los chiquitos les tenemos que azotar si es necesario y poner límites, y no a tu hijo de 30 años. Y luego ya casado, ¿verdad? Y quieres ponerle límites y horarios. Eso es para los chiquitos. Pero sí debemos enseñar a nuestros hijos, no te mezcles con el mundo. Proverbios 1, del 10 al 13 dice, yo se los leo para ir rápido. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y vemos en el versículo 15 que dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Esto es, apártate de ellos, apártate por completo, no te mezcles con el mundo. Y Salmos 1:1 dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora vemos lo que dice Salmo 1:2. Vemos todo lo contrario. Dice, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley
ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué les debemos de decir? No te mezcles. No te puedes mezclar. En estos tiempos se están mezclando muchísimo los jóvenes de las iglesias con el mundo, de tal manera que ya no hay diferencias. No vemos la diferencia. Vemos reuniones de jóvenes cristianos que parecen más que están en un antro que en una iglesia cristiana. Desde la calle vemos cómo se van comportando, vemos sus atuendos, vemos sus conductas y decimos, no hay diferencia. Pero debemos de buscar que en nuestra familia haya una diferencia. Debemos de buscar. Y si hay jóvenes aquí que dicen, mis padres no son cristianos, jóvenes, busquen que en su familia haya una diferencia, empezando por ustedes. No tienen pretexto para decir, es que mi papá toma, es que mi mamá no conoce de Dios. Es que si tú estás aquí y ya estás teniendo el conocimiento de Dios, tú marca la diferencia en tu familia, ¿sabes? Por tu testimonio tus padres pueden ser salvos. En la iglesia ha pasado eso. Un chico que conoció de Dios y él empezó a ser un hijo obediente, él empezó la honra a los padres, luego cayó a su vida la obediencia, el amor, el perdón, la misericordia, y él empezó a ser muy cariñoso con su padre a pesar de que él era alcohólico y siempre lo maltrató y maltrataba a su madre. Él decidió perdonar, él decidió empezar a honrar a su padre, él decidió amar a su padre, y el padre un día terminó diciendo, esto debe de ser bueno porque cómo ha cambiado mi hijo. Yo quiero ir a la iglesia. Al día de hoy la familia completa ha sido salva y los tres están sirviendo a Dios. Gloria a Dios por el testimonio del hijo. Entonces necesitamos urgentemente hacer la diferencia con las familias de afuera. Nosotros somos responsables con quién andan nuestros hijos. Dios dice que les digamos, no te mezcles con las naciones. Y a veces los papás dicen, yo no me voy a mezclar. Y vemos a los padres en las iglesias sirviendo a Dios, buscando de Dios. Pero ¿qué pasa? Dejan que sus hijos se mezclen con el mundo. No lo debemos de tolerar. No lo debemos de permitir. Debemos de cuidar a nuestra familia. Debemos cuidar a nuestros hijos. Que no se mezclen con el mundo. Que no tengan esas amistades tan estrechas con los jóvenes, las señoritas y los niños del mundo. ¿Saben? Aún dentro de la iglesia debemos de tener cuidado con quién se juntan nuestros hijos. Porque a veces dentro de la iglesia, acuérdense, este es un hospital de enfermos. Y todos estamos en el proceso, pero hay muchos que están dentro de la iglesia y no le han dado respuesta a Dios. Y debemos de cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos con una naturaleza caída. Por automático hacemos lo malo. Necesitamos nacer de Dios, conocer de Dios para poder cambiar nuestra manera de ser. Nuestros hijos es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que a veces dentro de la iglesia, en la iglesia te están vendiendo los boletos para ir al concierto de los artistas. Ay, no pasa nada, nada más para que vayas y veas cómo se pone. No puede ser. O en la iglesia, a veces hay pequeñitos que no han nacido de Dios y empiezan a golpear a otros niños y nuestros hijitos son buenos, ¿verdad? Dicen, ah, pues si él pega, pues yo también pego. Ah, pues si él le hace bullying al niño, pues yo también le hago bullying. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Por un tiempo vas a tener que dejar de juntarte con este pequeñito y empiézale a decir que lo que está haciendo no es correcto. Enséñale a que no debe de golpear. Enséñale que son tus hermanitos y que todos los que vienen aquí son hermanos y se deben de amar y cuidar. Entonces, aún dentro de la iglesia debemos de tener cuidado. Cuando nuestras hijas, los jóvenes ya empiezan a crecer y empiezan a buscar relaciones para el noviazgo, a veces piensan que porque está ministrando, porque ya predica, porque es evangelista, porque la niña es panderista, es la santidad andando.
y resulta que es una vida de apariencia y que sí está sirviendo, pero que su corazón no está conforme al corazón de Dios y que lo único que está buscando es llevarle al pecado. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a que tengan cuidado, a que aprendan a discernir, que no se mezclen con este mundo. Nosotros necesitamos darle la atención debida a nuestros hijos, porque no queremos que se mezclen con este mundo, no queremos que tengan malas amistades, pero nosotros como padres no estamos pasando tiempo con ellos. Estamos muy metidos en el trabajo, muy metidos en el servicio, muy metidos en las actividades, metidos en las enfermedades y no tenemos tiempo para nuestros hijos. Y nuestros hijos se confunden. Porque dicen, mi papá y mi mamá me dicen que no me junte con él, pero mi mamá y mi papá no tienen tiempo para escucharme. Pero allá afuera yo me puedo sentar horas y horas y ellos me escuchan. Necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos. Es nuestro primer ministerio. Antes de ser pastores, nosotros fuimos papás. Antes de ser la esposa del pastor, soy mamá. Antes de ir y predicar o servir con los niños o servir en la alabanza, soy mamá. Mis hijos deben de ser más importantes que todo. Sabemos que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Sí, así debe de ser. El primer lugar no lo ocupa ni el esposo ni los hijos. Es Dios. Pero por automático, después de Dios son nuestro esposo y nuestros hijos. Y necesitamos darle el tiempo que ellos necesitan. Por un lado les decimos, no te mezcles con el mundo, pero por el otro lado vamos y los votamos en la escuela y decimos, ay, si se puede quedar al taller, que se quede al taller. Y cuando salga del taller lo llevamos a otra actividad y de ahí a que aprenda idiomas y luego a que aprenda, y todo el tiempo están con el mundo. Porque nosotros no tenemos tiempo, salen de vacaciones y andamos buscando el club bíblico de la iglesia para llevarlos a todos los clubes bíblicos para no tenerlos en casa, porque qué latosos, porque cuando trabajo nos dan, las vacaciones son para que estén con nosotros. De verdad, eso pasaba. Nosotros hacíamos el club bíblico en la iglesia y nos llegaban cientos de niños y decíamos, qué bueno, les estamos predicando a los niños. Pero terminaba el club bíblico y se iban a la iglesia que está al otro lado y los llevaban ahí. Y terminaba de ahí y los llevaban a la otra. Y buscando los clubes bíblicos. Terminaba el club bíblico, nunca regresaban. Solo estaban buscando a dónde ir a meter a sus hijos. Necesitamos pasar tiempo con ellos. Porque cuando menos nos damos cuenta, hemos perdido el corazón de nuestros hijos. Llegan a los 12 años y ¿qué es lo que ellos más piden? Atención. Nos echan unas historias que decimos, ya me la contaste 1000 veces, pero hay que escucharlo. ¿Saben por qué? Porque los amiguitos, a ver, vuélveme a decir, sí, y se vuelven a reír de lo que tú dices, oye, ya me lo contaste 10 veces. Ellos les dan el tiempo que nosotros no les damos. Las palabras de amor que tu hija necesita recibir del papá y que nunca escuchó, se le está dando el vaguito de la escuela. Y le dice, qué bonita te ves, qué linda estás, eres muy inteligente. Ay, saqué 6, ay, no te preocupes, eres muy inteligente. Y llegan a la casa y la mamá y el papá los queremos fulminar, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, cuidar el corazón de nuestros hijos. Decirles, no te mezcles con el mundo, no te mezcles con las naciones, pero al mismo tiempo trabajando nosotros con su corazón, pastoreándolo, sembrando en ellos los principios. La educación que ahora nuestros hijos están recibiendo en la escuela, ya no sabemos si se puede decir educación, porque les están enseñando cada cosa tan horrible, tan fea, donde los están engañando desde una edad muy corta. El gobierno tiene una agenda donde quiere empezar a controlar
todo lo que sea el cristianismo, todo lo que sea el temor de Dios. Está tramando con sus artimañas alejar el corazón de los niños de Dios que viven una vida sin moral, una vida sin Cristo, sin el temor de Dios en sus corazones, hablando a favor de la homosexualidad, hablando a favor del aborto, hablando y enseñándoles de todo lo que son las perversiones sexuales y diciéndoles, tú decides y tú tienes la edad y la capacidad a los 12 años de tomar tus decisiones. No puede ser. Está llena de enseñanzas de pecado, enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Y a veces nos llenamos de miedo y de temor y queremos sacarlos de la escuela y quisiéramos meterlos en una cápsula, pero eso es imposible. Eso nos pasó a nosotros, eso me pasó a mí. A finales del año pasado uno de mis hijos me decía, mami, yo ya no quiero estar en esa escuela, méteme en una escuela cristiana, yo no quiero estar con los niños que no conocen de Dios, mamá, hablan cosas muy feas. Él está en 5º año, tiene 11 años, pero como ya les están empezando a dar pláticas y clases según la materia de biología y están empezando a ver ciertos temas, dice, mami, tú me enseñas una cosa, pero mis compañeros hablan horrible de las mujeres. Dice, yo no me puedo juntar con ellos, mejor me junto con las niñas porque ellas no son iguales que ellos. Mami, sácame de esa escuela. Cuando vi cómo clamaba que lo sacara de la escuela, yo estaba decidida a sacarlo del colegio. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a orar. No quiero tomar una decisión apresurada, no me quiero equivocar, pero vamos a buscar una escuela cristiana. En México es muy difícil encontrar escuelas cristianas. Las escuelas cristianas allá son escuelas que manejan programas de aquí, programas americanos, que todo viene en inglés. Es muy bueno porque los niños son bilingües, pero hay pro y contras y hay algunas situaciones. Y yo empecé a afanarme, a empezar a buscar escuelas. Fui a una, fui a otra, después fuimos con mi esposo a una de las escuelas y le dije a mi esposo cuando salimos, y ahí, ¿sabes qué? Híjoles, hay cosas muy buenas, pero hay otras cosas que no me convencen. Y en ese momento Dios habló en mi vida a través de la vida de mi esposo. Y él me dijo, mira, Pau, tranquila, descansa en Dios. En la escuela cristiana va a haber niños groseros, va a haber niños que hablen igual que los de afuera, y aquí también hay 1, 2, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nuestros hijos tienen que aprender a hacer luz en medio de las tinieblas. Y que ellos decidan, como el profeta Daniel, que decidió en su corazón, no contaminarse. Necesitamos estar pastoreando el corazón de nuestros hijos todo el tiempo y estarles enseñando paz. Pero no los vamos a sacar de la escuela. Cuando él me dijo eso, yo sé que no fue, era Dios hablando a mi vida. ¿Por qué les digo que era Dios hablando a mi vida? Porque en este momento vino una paz que nadie me puede dar. Esa paz que solo Dios puede dar a nuestra vida y a nuestros corazones. No fue mi esposo, fue Dios hablando a mi vida, y le dije, sí, no buscamos más escuelas. Llegué, que me puse a orar, le hablé a mi hijo y le dije, ven, Dani, no te voy a sacar de la escuela. Ven, no, mamá, ven, siéntate, voy a hablar contigo y primero vamos a orar. Y le dije lo mismo que mi esposo me dijo. Le dije, así que tú como Daniel, y te llamas Daniel, decide en tu corazón no contaminarte, porque estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Y sabes que, mi amor, Dios te llevó a modelar a Cristo en medio de tus compañeros. Sí, mami, está bien, me va a costar trabajo, pero está bien. Al día de hoy mi hijo está muy en paz, muy tranquilo, y separándose y alejándose de esas malas compañías. Pero necesitamos atender a nuestros hijos. Necesitamos atender. Se pasan horas y horas en la escuela. Los que ya son más jóvenes y están en la universidad y trabajan, se pasan horas fuera de casa. Aquí a la iglesia vienen, ¿cuántas horas a la semana?
4 horas, 5 horas. Pero no tenemos que esperar a venir a la iglesia. Nosotros debemos de pastorear a nuestros hijos, no dejarles todo el trabajo a los pastores, porque luego bien, es que mi hijo no cambia, es que no lo aconsejan bien, es que tú eres el que debes de pastorear a tus hijos y darle el tiempo que necesita. Lo más importante en nuestras vidas después de Dios es nuestra familia. ¿Y qué es la familia? La esposa, el esposo y los hijos. Esa es nuestra familia. Necesitamos invertir tiempo en nuestras familias. Los varones, como padres, como sacerdotes del hogar, deben de encargarse de predicarles a sus hijos el evangelio, de que sirvan a Dios, de que sus esposas sirvan. Y decir como Josué dijo en el capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántos pueden decir? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a lo mejor tu esposo no es cristiano. Mujer, hoy toma la decisión de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y pedirle a Dios que nos ayude. A veces los abuelos no son cristianos, los tíos no son cristianos, y no nada más estamos batallando con los amigos de la escuela, sino también con lo que los tíos, los primos y los abuelitos les dicen: es que no me vienes a visitar, te la pasas todos los domingos en la iglesia. ¿Y eso te enseña? Deberías de venirme a ver. ¿Está mal que vayan a ver a las abuelitas? No, pero el domingo es el día del Señor. Después, y vamos terminando, y dice que aprendieron las malas obras. La consecuencia de tener amistades del mundo es que aprenden de ellos. Dicen por ahí que el que con lobos anda, aullar se enseña. Ezequiel 16:44 dice: he aquí, todo el que usa de refranes, te aplicará aquí el refrán que dice: ¿cuál la madre? Tal la hija. Nuestros hijos aprenden bien rápido lo malo porque ya lo traen por naturaleza. Es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Es más fácil y más rápido destruir que construir. Para construir una casa, un edificio, se tarda mucho tiempo en lo que hacen, excavan, hacen los cimientos y van poniendo estructuras y levantando todo, y lleva mucho tiempo. Pero para destruirlo, llegan, ponen dinamita, lo activan y se acaba. Así es. Para construir buenas familias lleva tiempo, pero para destruirlas en un momento, en un instante. Una mala decisión puede destruir a nuestras familias en un abrir y cerrar de ojos. Este mundo tiene muchas malas obras que enseñar, muchas malas cosas que aprender, y que a veces pensamos que son inofensivas. Nuestros hijos están aprendiendo en la calle, en la televisión, en el iPad, en el celular, en la computadora, en el radio, en las películas. ¿Y qué vamos a decir? Enciérrense en su casa y no salgan de ahí, y solo salgan el domingo a la iglesia, o solo salgan el día de la reunión. No lo podemos hacer, pero sí debemos estar atentos y poner candados. Que vean nuestros hijos, que los cansemos y que digan: ay, mi papá y mi mamá están encima de mí, no me dejan ni respirar. Mejor que digan eso y no que digan: nunca me puso la atención. No dejemos que nuestros hijos se mezclen en eso. No lo dejemos, porque va a arruinar nuestra familia y va a arruinar
nuestro hogar. Después dice, servir a los ídolos, en el versículo 36. Dice, y sirvieron a sus ídolos. El pueblo de Israel empezó a servir a los ídolos. El propósito de Satanás es que dejemos al Dios vivo y verdadero y que adoremos a cualquier otro ídolo. Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo y todos los feos, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Qué pasa? El enemigo es más poderoso que nosotros. Y Dios los estaba introduciendo a un lugar donde todas esas naciones más poderosas estaban. Pero vemos lo que dice en el versículo 2. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Quita el pecado de tu vida. Quítalo por completo. No tengas misericordia. Contra Satanás no podemos tener misericordia. Cuando vemos que él está tratando de destruir a nuestros hijos o a nuestra familia, no tengamos misericordia. Quítalo por completo, destrúyelo, no te mezcles, no hagas migas con el pecado, no hagas migas con Satanás. Dios estaba siendo bien específico. En el versículo 4 dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuántos quieren que el furor de Jehová se encienda sobre sus familias? ¿Tenemos un Dios de amor? Sí. ¿Tenemos un Dios que perdona? Sí. ¿Tenemos un Dios misericordioso? Sí. Pero también tenemos un Dios que es un juez justo y que no da por inocente al culpable. Ahora solo se predica al Dios de puro amor, 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 perdón y misericordia. Pero también tenemos un Dios que nos puede poner la mano en algún momento y empezar a tratar con nuestras vidas y con nuestras familias y decirte, deja de estar coqueteando con el mundo. Salmo 106:37, que lo leímos al principio, termina diciendo, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. El fin de todo esto, el fin de esta familia perfecta que ellos tenían, pero que no andaban muy bien, que dieron estos pasos, que no destruyeron, que se mezclaron, que aprendieron sus malas obras y que empezaron a servir a sus dioses, a sus ídolos, y al final terminaron dando a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Qué tristeza. Una desgracia. Una familia en ruinas. Familias que se han estado acabando y destruyendo porque no estaban arraigados en Cristo. Familias donde sus hijos ya no son importantes. Familias donde piensan que la iglesia no es importante. Familias que han sacado los principios de Dios y han tomado sus propias decisiones. Familias que dicen, no hay ningún problema que mi hija se case con un incrédulo o que ande con una incrédula. Eso es lo que quieren, pues hay que dejarla. Familias donde vemos que generaciones se van perdiendo. Se perdió los hijos
se perdieron los nietos y se van perdiendo las siguientes generaciones por falta de instrucción de los padres. Y que ahí sí podemos pensar, hemos fracasado como padres, porque no les has dado la instrucción correcta a tus hijos. Pero si tú has sembrado en tus hijos la palabra de Dios y les has dado la instrucción correcta, y llega un momento donde ellos toman su decisión de alejarse, descansa en Dios. Tú hiciste lo que te tocaba hacer y ellos tomaron sus decisiones. Sigue orando por ellos, sigue creyendo que ellos van a ser salvos. Quizás tus ojos no lo vean, pero ten fe en Dios. Pero qué ruina si no estás haciendo el trabajo que te corresponde. La descendencia de los hijos de Israel llegó a tal ruina que los nietos de ellos fueron ofrecidos a los demonios. ¿Cuántos de aquí son abuelitos o abuelitas? Levanten su mano. ¿Te gustaría que tus nietos terminaran siendo ofrecidos a los demonios? No. Apartados de los caminos del Señor. Abuelitas, instruyan a sus nietos. Abuelos, instruyan a sus nietos conforme a la palabra de Dios. En lugar de ser abuelitas consentidoras y que las ponen en contra de sus padres, en contra de la palabra de Dios y que lo llevan ustedes, llévenlos a Cristo. Aunque no les gustan los nietos, llévenlos a Cristo. Mujeres, necesitamos mujeres sabias. Que las mujeres adultas enseñen a las jóvenes, enseñen a sus nietos el temor de Dios. Vamos a terminar. Muchos dicen, es muy exagerado. Vas a la iglesia cada 2 meses. Qué exageración. Necesitamos ir a la iglesia siempre que haya reunión y siempre que Dios los convoque, denle una respuesta a ellos, porque necesitan recibir la instrucción de Dios, las madres, los padres, los hijos y las ancianas. Necesitamos escuchar de su palabra. En el libro de Hechos dice que todos los días y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo, quien era el punto central de las familias y la iglesia. Amén. ¿Quién debe de ser el punto central de nuestra familia? Cristo. ¿Cuál es el manual? Su palabra. El punto central no es la escuela. El punto central no es la moda. El punto central no es la carrera y que sea la estrella. El punto central es Cristo. Cuando a la familia lo que más le importa es agradar a Dios, esa familia va a tener un gran éxito. Esa familia va a salir más que vencedora. Pero las familias que no les importa ir a la iglesia y que no les importan las cosas de Dios y que no tienen tiempo para estudiar la palabra, ¿sabes por qué? Porque seguramente en tu familia hay pecado. Seguramente en tu vida hay pecado. Y como hay pecado, dices, mejor no voy porque van a predicar en contra. Mejor no voy porque van a hablar del perdón, de la amargura, van a hablar del adulterio. Mejor no voy. Alejémonos del pecado y acerquémonos más al Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Señor, te rogamos por nuestras familias.
Señor, venimos delante de ti, rogándote, pidiéndote, suplicándote, Señor, que tengas misericordia. Ayúdanos, por favor, a sacar todo el pecado de nuestra vida y de nuestras familias. Y que no lleguemos a este punto de la ruina. Ayúdanos, por favor, Señor. Ten misericordia de cada una de las familias aquí representadas. Padre, y si en su vida o en su familia hubiera pecado, hoy te pedimos, Padre, que tengas misericordia y que los perdones. Si aquí hay familias que reconocen que están en pecado, esposos, mujeres, jóvenes, hoy es el momento para que tú ahí en tu lugar le digas al Señor, perdóname. Si reconoces que estás llevando una vida de pecado, una vida de apariencia, hoy es el momento para que arranques de raíz, para que acabes con ese pecado que hay en tu vida o en tu familia. Señor, ayúdales, auméntales la fe y que ellos puedan ir confiadamente delante de ti, pidiéndote el auxilio y la ayuda que ellos necesitan. Dales de tu gracia, Padre, para que cuando venga el momento de la tentación, el engaño de Satanás, ellos puedan ir a tu palabra y decir no, no más, no quiero saber más de este pecado. Ayúdanos, por favor, Padre, ayuda a cada joven, a cada señorita que está aquí, para que dejen esas amistades que las han alejado de ti, que las han alejado de la familia, que ellos aprendan a tomar decisiones conforme a tu palabra y los principios. Dales la sabiduría que ellos necesitan, Padre. Por favor, ayuda a cada uno de nuestros hijos, porque ciertamente la maldad se está multiplicando cada día más. Pero sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de ellos. Sabemos que tú los guardas. Por favor, ayúdanos, Padre. Queremos honrarte, queremos obedecerte y no queremos terminar como esta familia en una ruina total, sino que queremos hoy decidir y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.